Ok, vamos a hablar del concepto de la antiderivada o la primitiva de una función. Entonces, para ello vamos a poner la primera definición que establece lo siguiente. Una función, digamos f mayúscula de x, es llamada una antiderivada o primitiva de una función f minúscula de x, digamos que esto se cumple en un intervalo y si la derivada respecto a x de la función f mayúscula coincide con la función f minúscula. Entonces, este va a ser el concepto de antiderivada o de primitiva con el cual vamos a estar trabajando de ahora en adelante y el cual vamos a ver cómo lo vamos a relacionar con el concepto de la integral. Entonces, en principio podemos hacer algunas observaciones acerca de esta definición. Podemos ponerla aquí como una observación. Es la siguiente. Una función f de x puede tener más de una antiderivada. Para ser más precisos, si f tiene una antiderivada, si f minúscula tiene una antiderivada, entonces en realidad f minúscula de x tiene infinitas antiderivadas. Y esto se debe al hecho de que si consideramos la función g de x como f mayúscula de x más c, entonces observe que nosotros podemos derivar a g de x y vamos a obtener f' de x más la derivada de la constante, que es 0, y ya sabemos que al ser f mayúscula una antiderivada, entonces va a coincidir con f. Así que la función g también es una antiderivada y por lo tanto g de x también es una antiderivada para cualquier valor real c que tomemos. Siempre vamos a poder tener una antiderivada de la función f, y como ese número c o esa constante c puede ser cualquier número real, entonces en realidad obtenemos infinitas antiderivadas. Aquí podemos especificar que f de x, f' de x coincide con f y que c es cualquier número real. Entonces, esto nos lleva a pensar en el hecho de que al momento de calcular una antiderivada, en realidad podemos determinar toda una familia de antiderivados o un conjunto de funciones que son antiderivadas o primitivas de la función original. Ok, entonces ahora queremos establecer algunas relaciones
de las antiderivadas con el concepto de la integral rápidamente. Entonces, entre las cosas que podemos señalar también, y a partir de ahora vamos a trabajar con el siguiente concepto, es decir que a la función g de x mayúscula igual a f de x mayúscula más c, donde, donde f de x mayúscula es una antiderivada de f de x, será conocida o será llamada la antiderivada más general de f de x. Es decir, es cada vez que establezcamos o queramos calcular la antiderivada más general de la función f, basta con encontrar una antiderivada f mayúscula y sumarle la constante c, donde c es cualquier número real. A esa antiderivada general, o la vamos a llamar la antiderivada más general. Así que vamos a establecer la siguiente notación. Vamos a escribirlo, notación para las antiderivadas o primitivas. Entonces, de ahora en adelante, vamos a utilizar el siguiente símbolo, de la siguiente manera, de esta manera. Vamos a escribir f de x de x. Ok, esto aquí podemos explicar un poco a qué se hace referencia. Por ejemplo, esta notación que vamos a usarla para indicar la antiderivada más general de una función. Entonces, de ahora en adelante, para entender a qué nos vamos a referir, esta dx va a significar la variable de integración. Claramente f de x es la antiderivada de f de x. A c la vamos a conocer como la constante de integración. A la función f la vamos a llamar integrando. Y a esta S alargada, se puede decir, la vamos a conocer como símbolo símbolo de integral. En este caso, para ser más precisos, de integral indefinida. Entonces, de ahora en adelante, usaremos como sinónimo la palabra antiderivada como un sinónimo, ¿cierto? Sinónimo de integral indefinida. Entonces, nuestro primer encuentro, nuestro primer acercamiento con el concepto de integral es a través de la definición de la antiderivada, que lo vamos a asumir como un sinónimo de integral indefinida, del mismo modo antiderivada o primitiva, como lo venimos llamando.
primitiva. Entonces podemos usar cualquiera de estos tres términos para referirnos a la misma idea o al mismo concepto. Ok, ahora otras observaciones o otras cosas que se pueden resaltar para las integrales indefinidas, que las vamos a llamar así a partir de este momento, son las siguientes. A ver, podemos ponerlas como reglas básicas. Vamos a cambiar el color aquí. Reglas básicas. Reglas básicas de integración. Entonces, de momento, las siguientes relaciones, vamos a ver su importancia, son las siguientes. Entonces, vamos a tomar la primera aquí, que va a ser cuando nosotros queramos determinar o calcular la integral indefinida de la función f mayúscula prima de x, que en realidad es la integral indefinida de f minúscula de x, esto va a ser igual a la antiderivada más la constante. Y también podemos establecer esta relación, la derivada respecto a x de la integral indefinida de f de x va a ser igual a tener la función f de x, lo cual es bastante sencillo de verificar. De la primera relación que tenemos aquí, de esta se puede verificar fácilmente esta. Ahora, es importante ver algunas aplicaciones o entender algunas aplicaciones de las integrales indefinidas a conceptos de las ciencias naturales, como por ejemplo la física. Entonces, vamos a ver algunas relaciones con, por ejemplo, entonces aquí vamos a establecer lo siguiente. Recordemos que del cálculo diferencial nosotros tenemos que la velocidad, tenemos una función velocidad en función del tiempo, es la derivada respecto al tiempo de una función posición. Y además tenemos que la aceleración, vemos como una función del tiempo, es la derivada respecto al tiempo de la función velocidad. Ahora en nuestro nuevo concepto de antiderivada, entonces podemos establecer una equivalencia de la siguiente manera. Diremos que la función va a ser la antiderivada de la función velocidad. Del mismo modo que la velocidad será la antiderivada de la función aceleración. Entonces note que estos conceptos están relacionados con lo que ya habíamos hecho anteriormente y ahora podemos abordar problemas de la física a través de esta relación.